5 elecciones en Veracruz. Las estrategias de campaña y las tácticas de la jornada electoral 2018. En Contacto trae para usted a los especialistas de la comunicación política. Cónclave Electoral. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Ya estamos, como todos los lunes, en nuestro cónclave electoral. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, gracias a Fernando Hernández que nos dio la información deportiva. Y bueno, por supuesto, agradecemos esta tarde la presencia de nuestros panelistas que, como todos los lunes, nos acompañan para ir pues presentándole a usted, analizando con usted el tema de las campañas al gobierno de Veracruz. En primera instancia, a Claudia Guerrero Martínez. Claudia, muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a tu público conocedor. Gracias también al doctor Claudio Rafael Castro, también compañero ya de este ejercicio en los últimos 3 cónclaves que llevamos. Claudio, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes y saludo a tu auditorio. Gracias y bueno, por supuesto saludo a Aurelio Contreras Moreno. Aurelio, gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Qué tal, Luis? Un saludo para todo el auditorio, muchas gracias. Y bueno, por supuesto, le quiero agradecer, vamos a hacer primero esta ronda, la presencia al candidato de Morena al gobierno de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, por estar presente aquí con nosotros. Gracias, Cuitláhuac, por acompañarnos. Buenas tardes, un gusto saludarlos. Y bueno, si les parece, vamos empezando a hacer el análisis, la retrospección de lo señalado por los candidatos a lo largo de esta semana. Vamos a empezar escuchando el resumen de lo dicho por los candidatos. Adelante. Esto es Cónclave Electoral. Esta Fiscalía Especializada será un órgano dedicado al 100% a hacer las siguientes labores: dar curso legal a todas las carpetas de investigación que se han iniciado, investigar el destino de los recursos y proceder a recuperarlos con acciones tanto en México como en el extranjero, coadyuvar con la Procuraduría General de la República en la integración de averiguaciones previas con la Auditoría Superior de la Federación y el órgano de fiscalización superior del Estado para lograr los mismos objetivos. Basado y cimentado en la honestidad, en la verdad antes que en la mentira, en el trabajo antes que en el interés personal, en la gente antes que en sí mismo. En la historia de Veracruz nunca ha habido una gobernadora mujer. Bueno, pues creo que ya es hora de que nosotras las mujeres tomemos las riendas del Estado. Combinando casa y negocio, pues nos hacemos expertas en administrar y en hacerlo crecer. Somos el sexo fuerte, mentira que seamos el sexo débil. Reactivaremos los sectores más olvidados de nuestro Estado, logrando la armonía y la paz que tanto ansiamos. Les abriremos las puertas de las universidades a los jóvenes que deseen alcanzar una profesión mediante un apoyo económico oportuno para que logren el conocimiento que les permita emprender un mejor destino. Las mujeres, en cualquiera de sus situaciones, serán escuchadas, respetadas y atendidas. Daremos dignidad histórica a todos los adultos mayores. Consolidaremos los proyectos de infraestructura que den empleo y desarrollen nuestra economía en las distintas regiones de Veracruz. Alcanzaremos un sistema de salud que en verdad salve a la gente. Bueno, pues ahí tienen ustedes, auditorio, y bueno, por supuesto, compañeros, lo dicho, vamos a decir así, una especie de resumen muy sintetizado de lo señalado por los candidatos. Claudia, te preguntaría, arrancaron las campañas también en paralelo, campañas electorales a las diputaciones locales. ¿Cómo ves el escenario? ¿Se va a incrementar la movilidad de las campañas, vamos a decirlo así, se van a calentar un poco más? Faltan 27 días, para ser precisos, para la jornada comicial. Bueno, ya se une todo este bloque de 5 campañas que vamos a tener aquí en el estado, también en lo que es en México, en el país, y esto, bueno, pues va a afectar o también va a ayudar a los partidos políticos con sus candidatos a las diputaciones locales. Es lo más cercano que puede tener el público con referente a estos diputados locales, que son los que son más los que pueden tener a la gente de cerca, pueden explicarles lo que pueden hacer y también cómo vincular y ser la voz en el Congreso de Veracruz. En este inicio de semana, doctor Claudio Rafael Castro, también debemos de observar que en el ámbito internacional se presentó un hecho
pocas veces visto, no una elección como la que la analizamos la semana pasada en Colombia, pero sí un hecho histórico en España. Por primera vez se utilizó un recurso de moción, han destituido a un presidente como Mariano Rajoy y nombran a Pedro Sánchez, un integrante de un partido como el Partido Socialista Obrero Español, que llevaba ya muchos años sin volver a ser gobierno, ligado a fenómenos de corrupción, y allá parece que en su sistema parlamentario pues son, expertos en aplicar la justicia, ¿no? Sí, fue, digamos, demoledor, ¿no? Que en una semana todo el andamiaje del Partido Popular, que era el partido en el gobierno en ese momento, pues viene una situación ya añeja que se venía investigando por parte de los jueces, se emite el juicio, ¿no?, de la Gürtel esta, y que perjudica directamente al presidente. Él no tiene la habilidad de una rápida reacción, más sí la oposición, y ya ves los resultados. A las 72 horas ya había un nuevo presidente, con todo lo que eso va a implicar. Y lo interesante del ejercicio, Aurelio, en este escenario, en el plano internacional, es evidente que hay algunas democracias, hay algunos gobiernos, hay algunas naciones en donde nos muestran cómo es que se debe de hacer el tránsito de un proceso a otro, sin necesidad de ningún llamamiento de parte de algún actor político para tomar calles o cuestiones de esa naturaleza, simple y sencillamente apegados a lo que marca la ley, lo que marca la norma. Tienen un nuevo presidente y el propio rey le da la juramentación en algo que también es de llamar la atención, ¿no? Y sobre todo creo que lo que más nos debería llamar la atención es ver que el único país en el que se suceden uno tras otro actos de corrupción y no pasa nada es en México. En el caso en España, la caída de Rajoy tiene que ver por un acto de corrupción y en el cual el sistema parlamentario que tienen ellos funcionó y aplicó la ley, pero también en América Latina hemos visto otros casos de corrupción en el que han caído presidentes, como el caso de Perú, como el caso de Brasil, sí. Pero en México no pasa nada. En México, al contrario, a quienes investigan los casos de corrupción, como recientemente a una exfuncionaria de la Auditoría Superior de la Federación, que fue la que investigó el caso de la estafa maestra, pues lo que pasó fue que la corrieron cuando llegó el nuevo auditor. Entonces, bueno, el principal problema de México sigue siendo, además de la corrupción, pues sobre todo la impunidad, y que se nota la diferencia de los sistemas políticos de un país a otro, y por lo mismo de la calidad democrática y de la calidad de vida que se tiene en esos países. Bueno, pues ahí tenemos esto. Vamos a iniciar, si les parece, después de hacer esta reflexión, ahora sí, ya con nuestro invitado, a quien le damos nuevamente la bienvenida, Cuitlahua García Jiménez. Gracias por acompañarnos, candidato de esta coalición Juntos Haremos Historia en Veracruz. Preguntarte, de primera mano, sí, algo que me llamó la atención en días pasados. Escuché una entrevista que te diste a una radiodifusora en Veracruz. Mencionabas algo que sí prendió mi llamada de atención, sobre todo cuando eres por segunda vez candidato al gobierno de Veracruz. Sí. Advertías que no confías en el organismo público local electoral ni tampoco en el Instituto Nacional Electoral, pero aún sigues participando en el proceso. Esto es una medida, y te lo pregunto así, una medida para descalificar a priori al órgano que es responsable de llevar el proceso electoral, pero aún así seguimos haciendo campaña, tomando el recurso de la prerrogativa. ¿Qué cosa es esto? A ver, explícanos. Yo le preguntaría al auditorio, a la audiencia que nos escucha y nos ve, si ellos confían en los órganos electorales, si les tienen confianza al INE y al OPLE. Y te aseguro que la respuesta de quienes escuchan es que no, porque han dejado testimonios de que no han actuado a tiempo, de que han sido omisos, y obviamente hemos tenido afectaciones. El caso particular del evento que sucedió en Emiliano Zapata, donde nosotros triunfamos con 190 votos, fue una diferencia suficiente. En otros países, como aquí lo señalan, con un voto de diferencia hubieran respetado el resultado, pero no, de mala fe nos arrebataron ese triunfo y se llevó incluso hasta tribunales, donde sí, también determinaron que se repitiera. Yo me preguntaría, si realmente hubiera sido un caso de falta de democracia,
¿Por qué ahora arrasamos? Volvimos a arrasar. Yo creo que alguien no percibió que la gente quería que Morena triunfara en ese municipio. ¿Y dónde están los órganos que debieron haber regulado esa situación? Debieron haber detenido con tiempo, e incluso el propio tribunal debió haber actuado apegado a derecho. La intención de la población era clara, querían que triunfara Morena, y en cambio le arrebatan a la población ese hecho. En una segunda elección creo que quedó ya ahora sí bastante claro por qué. Entonces, pues es natural que desconfíen, no solamente de los soples, también de los tribunales. Y esta es la situación, desconfiamos. Jugamos, obviamente, este es el tipo de juego que nos tocó, sí, y lo vamos a hacer porque hemos demostrado que a pesar de eso podemos triunfar. Claudia Guerrero, por favor, adelante. Bueno, yo antes de iniciar con mi cuestionamiento, quiero que lo sepa el público. Quise saludar a Cuitlahua García de mano, me dejó con la mano extendida. Creo que eso es una falta de caballerosidad, pero bueno, ¿qué se puede esperar? Te pido disculpas, Claudia. Lo que sí quiero decirle es de que sí, si vamos a hacer esta entrevista, que sea con mucho respeto y no que sea de forma misógina o con algunos filias y fobias. Bueno, mi cuestionamiento es: Cuitlahua es jalapeño, por lo que sé que es jalapeño, sé sí, que ha estado pidiendo licencias durante varios meses en el Congreso Federal, y haciendo cuentas son 2 años nada más que has estado en el Congreso de la Unión. Esto me llama mucho la atención porque Jalapa es tu distrito, ha sido uno de los años que hemos estado pues olvidados por el Congreso Federal, sin representación. Y te lo digo ¿por qué? Porque en algunas declaraciones tuyas en donde has afirmado que Jalapa y los jalapeños se deben de rascar con sus propias uñas, y recursos que se fueron para otras universidades que no se conocen, que pertenecen a Morena, y no se fueron para Jalapa. Mi cuestionamiento es: ¿por qué has olvidado a Jalapa? Bueno, siendo jalapeña, aclaro, soy jalapeña y me siento orgullosa de serlo. Adelante. Bien, bueno, yo creo que se está faltando a la verdad. No es así. Yo no me he olvidado de Jalapa, al grado tal que fui el único diputado de esta región que votó en contra del gasolinazo. Es decir, defendió a los jalapeños en algo muy sensible. Si algo pasa aquí en Jalapa es que todos pagan transporte y todos se transportan, y hay un problema de movilidad incluso por eso, porque hay un uso intensivo del automóvil. ¿Y qué había que hacer como defensor de esos jalapeños? Pues ir al Congreso y votar en consecuencia, en contra de esa afectación que les pegó durísimo. Insisto, fui el único, porque yo no vine a traicionar por unos pesos al pueblo de Jalapa. Yo me comprometí con ellos de que los iba a defender y que ahí iba a estar la voz de ellos. Y si se le pregunta a la gente si están de acuerdo o no con el gasolinazo a los jalapeños, van a decir que no. Y esa fue la consecuencia que hice, defenderlos. Ese nada más es uno de los ejemplos. También aquí mismo hay una problemática que no se ha querido subrayar. Nunca se quedó sin presupuesto el municipio de Jalapa. Hasta ahí la pregunta. ¿Quedas satisfecha con el cuestionamiento? Bueno, lo del gasolinazo, pero esos 20 millones que bajaste no los has aclarado, por qué se fueron a unas universidades de Morena y no fueron aplicados para Jalapa. Bueno, es necesario. Bien, es falso que yo haya bajado recursos a universidades de Morena. Le comunico a la población. Primero nos cuestionaron. ¿Pero lo declaraste en medios de comunicación? Sí se valen las contrarréplicas para que yo también las tenga. A ver. Sí, adelante. Sí, bueno, entonces sí puedo continuar. Sí, bien, perfecto, gracias. Informo a la población que las universidades que primero cuestionaron de que no eran falsas, de que no las íbamos a realizar, bueno, las hicimos, pero es un esfuerzo de aquellos funcionarios de Morena que ocuparon un cargo por elección popular y nos comprometimos a donar la mitad del salario para una fundación que activó esas universidades, que tienen la característica de ser gratuitas, y obedecía a una intención nuestra de demostrar que si quitamos algunos privilegios indebidos de los altos funcionarios,
ese dinero puede tener mejor destino. Lo demostramos. Nos quitamos la mitad de un servidor durante 2 años, donó la mitad de su dieta para ese proyecto. Sí, y también había otro compromiso, que las íbamos a hacer donde ganáramos. Ya llevamos 17 y están en esa función, pero no parten del dinero, de los recursos que se bajen. No existe ramo destinado a eso. O sea, nada más que me digan qué ramo es en el que se etiqueta una universidad hecha por un partido. Claudio Rafael Castro, adelante, por favor. Candidato, sí. Se charlaba hace un momento sobre las acciones de corrupción y que en México luego son poco palpables y cae entonces en el terreno de la impunidad, ¿no? Y en Veracruz pues hemos sido cercanos a una problemática compleja como esta. ¿Y cómo podrían los veracruzanos tener, digamos, 3 acciones que significaran, en caso de que usted fuese gobernador, 3 acciones que fueran directamente contra la corrupción? El fenómeno de la corrupción, desde luego, lo quieren hacer ver que es muy complejo, que incluso pertenece a la cultura del mexicano. Yo creo que no. Incluso hay una sobreregulación ya para atacar el problema en los funcionarios públicos. Está el órgano fiscalizador aquí en el estado, el ORFIS, y ahí están las observaciones y no se procede contra alcaldes que han desviado recursos, etcétera. También se tiene la reglamentación para juzgar a un funcionario público, sea diputado, están los juicios de procedencia en las cámaras, o sea, si es un funcionario estatal, hay juicio de procedencia para juzgarlos en la Cámara de Diputados, y si es un gobernador u otro que haya desviado recursos de la Auditoría Superior de la Federación, bueno, pues está la PGR como primera instancia, y si alguien goza de fuero, también están los juicios de procedencia, en este caso de desafuero, en la Cámara de Diputados Federal. Pero no sucede, o sea, las leyes ahí están. Entonces la pregunta sería, pues entonces, ¿qué hace falta? Porque se creó una ley anticorrupción, ya está la Fiscalía Especial Anticorrupción a nivel federal, están las leyes, se aprobaron, y la corrupción sigue sucediendo. Entonces yo creo que ya no se trata de más leyes, de más órganos. Si algo está pasando que no se ha hecho. Nosotros hemos sostenido que el máximo dirigente político en la administración pública de este país, es decir, el Ejecutivo Federal, el Presidente de la República, tendría que actuar con voluntad para que eso ya se acabe y se apegue todo a derecho, es decir, que se cumplan las leyes que están. Y aquí a nivel estatal tenemos que hacer lo mismo. O sea, aquí hay un excontralor de Javier Duarte, al cual no se le ha tocado y tiene observaciones. Hay un Vicente Benítez, al cual tampoco se le ha tocado y tiene observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que fueron denuncias interpuestas ante la PGR y ahí siguen. Y el encargado de aquí en el estado de perseguir esas situaciones no los ha tocado. Entonces yo creo, hablo del fiscal general del estado, yo creo que también ha habido una cuestión de voluntad de actuar, y creo que eso se tiene que terminar, esa omisión, ese retardo en la acción pronta de las investigaciones, para poner ante jueces a estos delincuentes que han hecho el acto de peculado o delitos de corrupción. Creo que tiene que actuarse. Entonces ha sido una cuestión de voluntad. Aquí en Veracruz está bien que se proceda entonces con la Fiscalía Especializada Anticorrupción aquí en el estado y que se nombre al fiscal, pero si tenemos la federal, tenemos otra más, ¿cuál va a ser la diferencia? Tiene que ser una voluntad de quien tiene el gobierno de decir, hasta aquí se llegó la corrupción. Yo dudo que, por ejemplo, haya sido una cuestión de leyes eso, el que el actual gobernador, el papá del candidato del PAN-PRD, haya hecho un contrato para una compra de despensas
con precios de leche sobrevaluados. Compró 300,000 litros de leches, ¿sí? Y los cotizó en 20 pesos. ¿Dónde cabe la lógica donde estás comprando al mayoreo 300,000 unidades a 20 pesos cuando en el mercado, aquí en la tiendita de al lado, la vas a obtener en 16 pesos? Y lo denunciamos y dime dónde están los fiscales, las leyes, los que están... Sí, no ha habido ni siquiera una observación de parte ni de los órganos fiscalizadores, estatales y federales o quien sea, sí, sobre ese asunto, y ya lo voy repitiendo varias veces. Eso es corrupción evidente, salta a la vista. Si nos permiten, vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, vamos a regresar contigo, Aurelio, con el planteamiento, y volvemos nada más para cumplir con los patrocinadores. Esto es Cónclave Electoral. Continuamos. Si llueve, que no sea dentro de casa. Impermeabiliza como de rayo con Top y gánale a la lluvia con su rápida protección. Repetición en cámara lenta. Impermeabiliza como de rayo con Top y gánale a la lluvia con su rápida protección. Top seca más rápido que la lluvia. Aprovecha. 20% de descuento en impermeabilizantes y aislantes térmicos Top. Solo en tiendas Comex. Promoción válida el 30 de junio. Aplican restricciones. Muévete en moto con Dínamo. Es más barato, más rápido y más ecológico. Desde el 10% de enganche hasta 30 meses de crédito. Contamos con refacciones, centro de servicio y accesorios. Visítanos en Arco Sur frente a Walmart y en Ruiz Cortines junto al módulo del INE. www.dinamotos.mx. Muévete en moto con Dínamo. Carrera de Jalapa Ateca 2018. Yo corro con papá. Este domingo 17 de junio arrancamos a las 7 horas. Tienes que ser parte de la carrera con más tradición. Y que hará historia. Estadio Jalapeño 5K, 10K e infantiles. Corre con tu papá en pareja. Informes lacarreradejalapa.com. Corremos apoyando a Ateca. Invitan Mi Gas Natural, Powerade y Ciel, Tiempo Oficial, Megacable, Restaurante Gal. Mamá, quiero que le hagamos algo especial a mi papito. Sí, se lo merece. Vamos a llevarlo a comer al Jacalito. Comida 100% tradicional, antojitos, mariscos, tan pequeña de camarón y cabrito a la leña. Restaurante El Jacalito, carretera Jalapa-Veracruz, kilómetro 13 en Miradores del Mar. Teléfono 820-0116. Porque papá se lo merece. Si quieres ahorros chonchos, ven a Chedraui, ¿verdad, Chonchito? Ven hoy mismo a Chedraui y comprueba que cada vez que compras, ahorras. Ahorras y ahorras. Y recuerda que en Chedraui ahorras más porque cuesta menos. Regresamos. Cónclave Electoral. 2 de la tarde con 51 minutos. Regresamos a Cónclave Electoral. Cuitláhuac, es turno. ¿Quieres terminar lo que habías mencionado o le damos paso a la pregunta y como cuestionamiento ustedes consideren? De Aurelio Contreras? Aurelio, si quieres, si quieren, para que avancemos. Sea dinámico. Sale. Ok, candidato, un tema que no he visto en la agenda de ninguno de quienes están buscando la gubernatura, sí, es el de la violencia contra periodistas en Veracruz. Sí. En el sexenio de Javier Duarte eso significó 19 periodistas asesinados. En lo que va del bienio de Miguel Ángel Yunes han asesinado a 5 reporteros en territorio veracruzano. Entonces, la situación en Veracruz sigue siendo de fragilidad, de vulnerabilidad para quienes ejercemos el trabajo periodístico, sea de la tendencia editorial que sea, cualquiera está expuesto a esto, ¿no? Mi pregunta es muy concreta sobre cuál va a ser, de llegar a ser titular del Ejecutivo, tu postura ante la violencia contra los periodistas y sobre todo, cuál va a ser tu postura ante la crítica periodística, porque finalmente, si no todos, varios de quienes fueron asesinados en el gobierno de Javier Duarte sobre todo, lo fueron porque ejercieron la crítica contra quien tenía el poder. Entonces, ¿cuál va a ser la postura concreta tuya si llegas a ocupar la gubernatura? Porque hemos visto, por ejemplo, en el caso del candidato presidencial, de Andrés Manuel López Obrador, que no le gusta la crítica,
que a quien lo señala lo llama fifí, lo llama conservador, lo llena de epítetos. Riquín Canallín, así dijo. No, eso es un candidato. Yo hablo de los periodistas, cierto. Yo estoy concretándole al tema de los periodistas. En el debate político entre candidatos, pues eso es otra cosa, ¿no? Pues, ¿cuál va a ser tu postura en ese sentido, en este tema? Sí, bueno, mira, a mí en estas 2 o 3 lanzamientos como candidato, la opinión pública, sobre todo columnistas, periodistas, me han señalado de todo, han ejercido su derecho de opinión, y a ni uno nunca le he dirigido ni siquiera la petición de derecho de réplica, porque considero que tienen el derecho a opinar desde su perspectiva lo que está sucediendo, y más si somos personas públicas. Desde luego nosotros, en nuestra oportunidad, podremos decir nuestra verdad, pero deberemos partir de ese respeto. Nunca lo he hecho ni siquiera con medios que han sido muy agresivos contra un servidor, en lo que yo considero incluso que podrían decir algunas cosas que no son ciertas, pero no he optado por ese derecho constitucional que tengo del derecho a réplica. Parto del hecho de que también hay que escuchar, o mejor dicho, el derecho a que otro opine diferente a ti, y punto. Pero la situación en Veracruz no es esa. La situación en Veracruz, la gravedad de la situación, es lo que tú señalas, que aquí se ha callado a periodistas a través de asesinarlos o amenazarlos para que salgan fuera del Estado. El número que das de los 19 no solamente fue eso. Teníamos 32 periodistas fuera del Estado porque estaban amenazados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En este momento, entonces, lo que tenemos que hacer ante esa situación de vulnerabilidad de la libertad de expresión, tenemos que coadyuvar, ayudar. Están las comisiones especiales de atención a periodistas, pero tenemos que reforzarlas. Yo creo que voy a sentarme con ustedes a que nos digan qué otros mecanismos, o los que existen, cómo los hacemos eficientes, porque pues se hablaba hasta del botón de alerta. Recordemos que uno de ellos tenía ese botón y aún así fue asesinado. Yo lo tengo, de hecho. Entonces, yo conocí a otros en la Ciudad de México. Sí, o sea, han sido ustedes críticos, no solamente de candidatos, sino también del sistema y de este régimen, donde no solamente está la intención de acallarlos de parte de funcionarios y autoridades, que ese pues es un delito, sino también se ha metido desafortunadamente el narcotráfico, que ha querido acallar algunas de sus acciones cuando los periodistas las revelan. Sí. Eso es lamentable. Entonces sí tenemos que hacer un esfuerzo a través no solamente de la comisión. Yo estoy pensando en sentarme con ustedes para buscar una manera de proteger al reportero de a pie, que sea más eficaz, más eficiente, pero también algo todavía que quiero aprovechar, se va a salir un poquito de la línea que marcas en cuanto a los periodistas. Tenemos que buscar la manera de mejorar las condiciones laborales, y en que mucha gente anda reporteando. No se sale, tiene que ver con la vulnerabilidad. Claro, exactamente, tiene que ver con la vulnerabilidad, porque ¿qué sucede? Que un periodista en esa situación tan vulnerable no tiene acceso a salud pública, o sea, no tiene no seguro ni seguro, nada, etcétera. Entonces tenemos que buscar mecanismos, porque pues lo práctico sería, pues ¿sabes qué? Que cada medio que contrate a un reportero cumpla con la ley laboral y eso, pero los medios están en crisis, y también no correspondía, por ejemplo, a los medios que los propios periodistas se han creado. Hay mucha gente que se ha creado su propio portal, su propio noticias, y pues no tiene los ingresos como para siquiera sostenerse. Entonces tenemos que buscar algún mecanismo para que pueda ejercer de manera libre, crítica, ese periodismo, o andar reporteando, y que tenga un ingreso, sin que eso signifique lo que se conoce típicamente como chayote. No, que sea una responsabilidad del Estado atenderlo por la grave situación en que hoy están los comunicadores.
Vamos, si les parece, en un instante a despedir la transmisión que tenemos en la máquina en el 97.7. Hago el planteamiento, Cuitláhuac, invitando al auditorio que nos está siguiendo en la radio a seguirnos a través de las redes sociales, en nuestra fanpage, en Contacto por Aba Noticias. Antes de que cortes, ¿puedo decir algo rapidísimo? Sí, no, pues recordarle a la gente que nos escucha y que nos ve que el día de mañana va a estar aquí Andrés Manuel López Obrador a las 5 de la tarde en la Plaza Lerdo, aquí en la ciudad de Jalapa. Perfecto, pues vamos despidiendo, hago el planteamiento en un instante, despedimos de una vez a nuestros amigos en la radio y les invitamos a que nos sigan a través de Canal 33 y 101 en Digicable y por supuesto a través de la internet en Contacto por Aba Noticias. Muchas gracias. 5 elecciones en Veracruz. En Contacto trajo para usted a los especialistas de la comunicación política, las estrategias de campaña y las tácticas de la jornada electoral 2018. Cónclave electoral. Ya regresamos con nuestros amigos a través del cónclave electoral y bueno, Cuitláhuac García, aprovechando, candidato de Morena al gobierno de Veracruz. A ver, hay un tema que Andrés Manuel López Obrador ha planteado, ha señalado en reiteradas ocasiones. Surgió en Guerrero esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Él dice que ofrece amnistía. Cuando hablamos de amnistía en la lógica, porque fue confundido por algunos el término, ya se decía por ahí que era para pues a narcotraficantes y estas cuestiones. A ver, cuando hablamos de amnistía es un término para aquellos que han cometido delitos de orden político, que han atentado contra la Constitución. ¿Está preparando, te lo pregunto, Morena, algún tipo de llamamiento a violentar la paz y el orden público en caso de no ganar la elección? No, nunca lo hemos hecho. Ese llamado de amnistía y ese ofrecimiento, ¿en qué sentido va entonces? No, pero no tiene que ver con eso. A ver, lo que está proponiendo Andrés Manuel es un proceso de pacificación en este país. Y en ese sentido, una de las medidas es la amnistía, pero no es para criminales, no es para violadores. México tiene suscrito acuerdos internacionales donde no cabría una ley de amnistía que perdonara a violadores. O sea, sí. no puede, o sea, sí, por eso decía yo desde el principio del planteamiento, la amnistía es para delitos de orden político, porque es los que atentan contra el orden constitucional. La misma Constitución habla que en su artículo 136 señala sobre el tema de la violencia que se atenta contra la propia Constitución, y cuando se ha violentado dice que la Constitución en sí misma va a tomar su vigencia y valor. Alguien que comete un delito penal también atenta contra la Constitución, porque pues, viola el derecho obviamente a la vida de otros. Sí. Sería muy generalizado decirlo así. Yo lo que lo explico es que esta cuestión de amnistía lo que pretende es disminuir algunos delitos que se han cometido cuando están involucrándose por necesidad, o sea, algunas personas. Concretamente se señalaba, por ejemplo, en la reunión de ayer, a estos campesinos que han tomado como presos cuando los encuentran sembrando marihuana. ¿Sí? O sea, que se analice esa posibilidad de otorgarles la amnistía, porque la pena es muy grande y eso hay que irlo resolviendo. Ese es un problema que se está presentando y ha acrecentado la presencia de mucha gente en la cárcel. Entonces, y de ahí luego se derivan otros problemas, ¿no? Cuando hay hacinamiento en las cárceles y hay gente que pues no era más que eso, alguien que lo encontraron sembrando, un campesino que por necesidad, aquí también es algo que hay que saber, que por necesidad, sí, hacía ese tipo de actividades. Y se está planteando como una alternativa, no porque se va a hacer la amnistía, sí, ese es un planteamiento, pero también recuerdo que no es la única forma por las cuales se puede crear una ley de amnistía. Aquí en Veracruz tenemos una ley de amnistía para jóvenes indígenas que están en la cárcel. ¿Cuál es el requisito para que se atengan a esa amnistía? Sí, que no estén acusados por delitos graves. 2, su condición de indígena.
3, su condición en pobreza extrema, y 4, para que sean finalmente premiados con esta ley de amnistía, que es el perdón de la pena que se les imputó por un juez, es que hayan guardado un comportamiento bien, derecho, sí. No recuerdo el término con el que la califica sí. La ley, pero se entiende que un buen comportamiento durante el tiempo en que han estado recluidos, y entonces pueden pedir para que se les cancele la pena a través de esa ley de amnistía. Entonces sí ha habido leyes de amnistía y esa es su función. Entonces no puedes crear una ley de amnistía para delitos tan graves como violaciones, es absurdo. O sea, Andrés Manuel no está planteando eso. Bien. Y entonces exageran quienes nos critican o lo critican a él por esa situación, porque pues yo creo tenemos un poquito nuestro desconocimiento en eso. Yo te soy sincero, yo tuve que revisar en qué consiste la ley de amnistía y encontré esta, por ejemplo, la de Veracruz. Bien. Claudia, adelante, por favor. Sí, recordemos que el Congreso de Veracruz, me llama mucho la atención este comentario que haces del caso de Vicente Benítez, que no se le ha enjuiciado, ni tampoco se le ha desaforado, ni tampoco se ha hecho alguna acción penal en su contra. En el libro de La traición, caso Eva Cadena, ahí evidenciamos un documento en donde cada mes se le entrega a Morena, al grupo parlamentario, 1.200.000 pesos, que ha sido con mucha opacidad en la forma en cómo se gastan estos dineros. Y bueno, 2 diputadas que ya no pertenecen a Morena, como el caso de Eva Cadena y el caso de Julie Sheridan, han denunciado y han dicho que este dinero se va para el financiamiento de las giras de Andrés Manuel López Obrador. Y esto, bueno, se ha seguido haciendo durante estos meses. Mi pregunta es, también hay que hacer castigo para que este dinero, que es recurso de los veracruzanos, también se fiscalice y se haga, bueno, no nada más de Morena, de todos los grupos parlamentarios, pero que se haga el dinero que se vaya para los distritos y no para el financiamiento electoral, que eso se ha tratado, todos los ciudadanos y ha exigido también. Mi pregunta es, ¿habrá entonces no nada más dados cargados, sino también ustedes van a hacer una investigación por este dinero que se está desviando para el apoyo de Andrés Manuel López Obrador? Nada más que no se olviden que la propia Cámara de Diputados tiene los órganos para revisar eso, que lo revisen. Pero son tus diputados. Por eso, pero la Cámara tiene los órganos para revisar eso. Si es cierto lo que dices, pues que en todo el órgano ahí al interior de la Cámara actúe. Pero no es una forma de cómo desviar si es cierto lo que dices, entonces que el órgano de la Cámara actúe. Es tan simple como eso. Es que hay documentos en los que firmó el actual regidor de Coatzacoalcos que recibe el dinero mes con mes de esta partida presupuestal en el Congreso, Benito Soriano. Que sepa yo, no está en campaña. Pero es regidor ahorita. Ajá, por y estuvo eso, en campaña. No sé qué recursos hablas. Es que no he leído el libro, por eso. Bueno, pero es un documento que hasta el propio Reforma lo publicó. Bueno, lo único que te digo es, el órgano en la Cámara existe y que actúe. Que lo revise, yo no me voy a poner a eso. Adelante, pues eso es algo interno de la Cámara. Existe y cada quien tiene que dar ahí explicación de en cómo usa ese dinero. Perfecto. Claudio Castro, adelante. Candidato, creo que siempre hay un término que los veracruzanos como que siempre esperamos o generamos alguna expectativa, ¿no? Y siempre los primeros 100 días de un gobierno se ha convertido como en una señal de buenas o malas acciones. ¿Cuáles serían esas acciones que se dan en esos primeros 100 días de gobierno en caso de que usted sea gobernador? Bueno, cuando se habla esto de los 100 días, a veces se quiere realmente presumir lo que no se puede hacer. Yo no voy a ir en búsqueda del voto diciendo que mentiras o cosas. Nos van a entregar una administración compleja, un gasto mal distribuido, con una carga
presupuestal para cosas en las que no estamos de acuerdo, y nos van a entregar una deuda tremenda, etcétera. Entonces no va a ser sencillo que en 100 días empieces a dar resultados en todo. Yo sí te garantizo que los resultados que vamos a dar en ese lapso, si es que me pusieran ese lapso, yo no me estoy poniendo ese lapso, pero si me señalaran que diera resultados, bueno, porque no me voy a corromper y que vamos a hacer las cosas de manera muy diferente. No vamos a licitar con engaños para obtener beneficios de contratos a empresas amigas, como lo está haciendo el actual gobernador, que utilizó, incluso se atrevió a utilizar las mismas empresas fantasmas que se le señalaron a Duarte para algunas cosas. Entonces yo creo que eso no lo voy a hacer, eso en 100 días va a quedar claro. En cambio, el actual gobernador en 100 días dio muestras de que pues sí, es un poquito corrupto y que no sabe hacer las cosas, porque lo primero que hizo fue pedir un préstamo de 4,000 millones de pesos, y después de esos 100 días no supimos en qué los usó. No supimos en qué los usó. Sospechamos, vamos a ver qué pasa en la cuenta pública y después la auditoría de supervisión, qué opina sobre el ejercicio de estos 2 años del actual gobernador, porque lleva casi mínimo 9,000 millones de pesos en préstamos y no corresponde lo que ha hecho a eso. Sospechamos que hay un desvío a las campañas. Mucha gente conoce perfectamente a Yunes, y creemos que ahí se fueron porque no corresponde lo que hace a ese tipo de préstamos. Incrementó el gasto corriente 8.7%, es la cuenta pública 2017. Entonces tenemos que revisar cómo van a dejar la administración, y en función de eso, lo que sí vamos a hacer nosotros cuando tengamos ya la oportunidad es reorientar el gasto que se está haciendo actualmente, es decir, enviar una ley de egresos al Congreso Estatal para que se modifique el reparto del presupuesto de como actualmente está. Te doy un ejemplo, y lo he insistido y lo estoy remarcando en cada foro que me encuentro. En el capítulo 3000 de la Administración Pública Estatal, lo que corresponde a servicios generales, hay un apartado que dice otros servicios. Ahí encontramos 685 millones de pesos que no dice a dónde van. 685 millones de pesos. Nada más imagínate que la Secretaría de Turismo para el sector turístico tiene un presupuesto de 59 millones de pesos. Dime si o no está mal repartido. Está muy mal repartido, pero que es que hay privilegios que se quieren mantener. Por ejemplo, los viáticos en avión, ¿sí?, que representan un gasto superior a los 50 millones de pesos al año. Si nosotros quitamos los viáticos en avión, podemos casi duplicar lo que se destina a la Secretaría de Turismo para el sector turístico. Insisto en esta separación porque la Secretaría de Turismo actualmente es Secretaría de Turismo y Cultura, ¿no? Pero es absurdo que tengamos ese tipo de reparto. Entonces lo primero que se va a hacer es enviar esta iniciativa. Yo espero que los legisladores entiendan el sentido de lo que queremos hacer y se actúe en consecuencia. Algo de seguridad sobre el tema de seguridad, yo no me voy a atrever a mentirle a la gente, con tal de que voten por mí, de que en 6 meses voy a acabar con el problema de inseguridad, aunque algún periodista diga no, pero a ver, es cierto, porque a Yunes, una periodista, le dijo, oiga, pero no se le hace muy poco tiempo, y él dijo, no, sí, en 6 meses. ¿Por qué? Pues quería engañó finalmente, mintió o se hizo cómplice, no sé qué fue lo que pasó, pero la cosa es que no lo hizo. Y yo no voy a atrever a eso. Nosotros estamos planteando un plan integral de seguridad que puede empezar a dar resultados palpables, efectivos a los 2 años. ¿Por qué a los 2 años? Porque implica tener presupuesto orientado de otra manera, y eso es algo que va a pasar por el órgano legislativo, o sea, por la Cámara de Diputados, y entonces pues hay que estar insistiendo, y si no, pues entonces generar un ahorro con el plan de austeridad para ver cómo compensamos el proyecto que pensamos dar de incrementar el salario a los policías, por ejemplo, o el programa de apoyo a jóvenes, o el programa de apoyo al campo, o la mejor coordinación entre policías estatales y federales. Este programa es integral y dará sus frutos de manera escalonada,
Y yo creo que en 2 años la gente va a observar que estos altos índices que hoy tiene Miguel Ángel se van a ir hacia abajo de manera palpable. Adelante, estimado Aurelio, por favor. Una de las principales críticas que se le ha hecho a Andrés Manuel López Obrador es estas alianzas poco ortodoxas que como representante de la izquierda, aunque dice ser de la izquierda, ha hecho sobre todo con grupos de ultraderecha, y me refiero concretamente a su alianza con el PES. En Veracruz hay también, entre otros graves problemas, un grave problema de violencia contra las mujeres, que ha propiciado ya 2 alertas de género. Se está planteando incluso solicitar una tercera, porque el gobierno no ha atendido las recomendaciones que se han dado por el alto número de feminicidios y por el peligro en el que siguen las mujeres veracruzanas en cuanto a su salud reproductiva, en cuanto a su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Algo a lo cual se opusieron tanto el gobierno de Javier Duarte como el gobierno de Miguel Ángel Yunes, sino abiertamente a través de sus diputados, que bloquearon cualquier iniciativa en ese sentido en el Congreso del Estado. Andrés Manuel ha evadido el tema diciendo que lo someterá a consulta, que someterá a consulta derechos fundamentales, lo cual ha sido muy criticado por ciertos sectores de la población civil, de las asociaciones más progresistas, ¿no? ¿Cuál va a ser tu postura, si llega a ser gobernador, en este tema, en el tema de la violencia contra las mujeres y sobre todo del acceso pleno a sus derechos, incluido el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, el que tengan acceso a abortos legales bajo los lineamientos que marca la CONAVIM y la ONU? ¿Cuál va a ser la postura de Cuitláhuac García? Bueno, antes yo no sé si podamos señalar al Partido Encuentro Social de extrema derecha. Yo pensé que ibas a mencionar a otros nombres, pero no lo creo que lo podamos señalar como extrema derecha. Bueno, aquí en Veracruz tienen al equipo Vázquez, ¿no? Lo que no es extrema derecha, o sea, podríamos calificarlo de otra manera, pero no de extrema derecha. Bueno, al menos en mi concepción no está ese tipo. Sí, pero independientemente de eso, yo le digo a las veracruzanos que mi concepción personal en el tema como el aborto y otras cuestiones que están ahorita en la sociedad, no la voy a imponer. No se trata de un gobernador que quiere imponer su forma de ver, y esto corresponde en dado caso a los legisladores. Lo que yo podría hacer es exhortar a los legisladores que cuando toquen ese tema consulten, que no sea su opinión personal y su opción personal. Son representantes de un pueblo y tienen que consultar a todos los sectores del pueblo que se quiera manifestar en torno al tema. Pero nos quedamos igual en la ambigüedad, ¿no? No, estoy diciendo claramente que eso le corresponde al legislativo, y yo lo que voy a hacer es exhortar a los legisladores del próximo Congreso a que analicen y que no impongan su opinión personal, sino que como auténticos representantes del pueblo abran foros, abran la discusión, etcétera, y consulten. O sea, que no se va a definir una consulta, no es de que, voten sí o no, es de que ellos consulten a todos los sectores que están interesados en opinar en el tema. Vámonos a nuestra última ronda de preguntas, si les parece. Y bueno, te pregunto, Cuitláhuac, has señalado que has hecho estudios en el extranjero, específicamente en el tema de controles de misiles balísticos o asuntos de control ingenieril, en materia de ingeniería. Sí. Esto te pregunto, porque a mí me llamó mucho la atención. ¿Esto en qué beneficiaría a Veracruz? ¿Busca ser empleado de tu parte o por parte, también lo debo preguntar, de Andrés Manuel López Obrador para otra clase de escenario, sabiendo que en nuestro país finalmente es una nación pacifista? ¿Para qué nos beneficia este tipo de estudios realizados específicamente con este tipo de temas? Sí sabes qué es el control de misiles. No, si sabes qué es el control de a ver, misiles. Tú explícanos el tema aquí. Te doy una clase gratis aquí. A ver, platícale al auditorio de Veracruz. En ingeniería de control tenemos que asegurarnos a través de simulación por computadora
el control de eventos que podrían ser catastróficos, por ejemplo, una planta nucleoeléctrica o un avión o un misil o una máquina, ¿sí?, en la que tú no puedes jugar con ella. Si tú la quieres controlar, es decir, que tenga un resultado específico de acuerdo a lo que tú de manera ingenieril diseñas, te obliga a que no juegues con el aparato. O sea, no vamos a jugar con un avión que queremos controlar, por ejemplo, con un piloto automático. O, por ejemplo, en el caso del misil, lo que yo estaba estudiando era estas condiciones en el aire a las que se someten estos misiles. ¿Y por qué tomé ese modelo? No porque se trate de un misil, sino porque el modelo matemático era una matriz de dimensión 4 en la que simplificaba lo que yo quería comprobar, que era el uso de desigualdades lineales matriciales, que implica el uso de ecuaciones diferenciales vectoriales. Y en ese entonces lo que yo postulé cuando presenté una examinación ante investigadores de la Universidad Técnica de Hamburgo, fue que ese modelo a mí me permitía disminuir tiempos de control, es decir, de reacción de los alerones del misil para perturbaciones como presión, cambios de presión, estas bolsas de aire en que se presentan y que por ellas se dan un cambio de dirección. Entonces inmediatamente, como el misil no lleva piloto, sí, pues tiene que hacer la corrección en automático. Entonces el sistema de control que yo había diseñado mejoraba un poco el tiempo de reacción. ¿Qué me dijeron en la Universidad Técnica de Hamburgo? Que cambiara de ejemplo. Eso me llevó otros 6 meses de investigación para encontrar, y entonces ellos me dieron una planta neutralizadora, pues, para que yo demostrara el control, lo mismo que había dicho sobre una planta neutralizadora de pH. ¿Qué tienes que hacer con una planta neutralizadora? No puedes jugar porque ahí se manejan ácidos y no puedes sale carísimo usar una planta real, era una planta química, era un modelo reducido. Entonces yo utilicé un modelo matemático para esa planta y demostrar lo que yo quería demostrar, el uso de las desigualdades lineales matriciales. Eso es lo que yo investigaba. Obviamente a ustedes, a los escuchadores, pues es una cuestión muy especializada de la ingeniería, ¿sí?, que no es de una maestría, es de un doctorado. Y en eso tenemos que ver ecuaciones Lyapunov, que son sistemas matriciales, donde se involucran muchas variables, y es un sistema pesado, sí, en el que solamente por computadora se puede tratar. No tiene nada que ver con lo que expresas, pues, o sea, es un poco absurdo, pero bueno, está bien, entiendo que no lo sepas, ahora ya te lo dije, entonces está desligado con eso. Y pues en ese tiempo que estudié, pues yo no estaba pensando en ser gobernador, yo estaba pensando en dar clases de ingeniería, y los mismos exámenes que nosotros diseñábamos allá, yo estaba ya en una estancia doctoral en la que a mí se me encargó diseñar exámenes para estudiantes de Alemania, bueno, eran posgrados internacionales donde el idioma es inglés, y al alumno de maestría de esos lugares, en Alemania, pero recibía mexicanos y de otros países, sí, se les ponía el examen en inglés. Yo diseñé algunos de esos exámenes, y esos mismos exámenes los traje aquí a la Universidad Veracruzana, y son los que yo aplicaba, y yo les decía a mis alumnos, los enseñaba, los preparaba a ese nivel, les decía, si ustedes pasan un examen mío, y yo los voy a preparar para que lo pasen, van a tener la calidad de un estudiante que está presentando el mismo examen en Alemania. Incluso les mostré el examen en inglés, les dije, aquí está el examen que se ponía allá, y les estoy poniendo la traducción. Y los jóvenes aceptaban el reto, sí, porque los enseñaba a ese nivel. Te voy a dar un caso, ¿sí? Una generación completa del Instituto Politécnico Nacional, de la ESIME Zacatenco, edificio 5 del departamento de posgrado de ahí del Politécnico, eran alumnos míos en la materia de sistemas de control, porque ahí se enseña la maestría en control, en el Instituto Politécnico, y una generación, eran 14 alumnos, 12 de ellos, eran 2, no recuerdo de qué otros lugares venían, pero 12 de ellos eran egresados, porque los preparé a ese nivel, y muchos de ellos estaban agradecidos de esa es la capacidad que tiene un servidor. Entonces no tiene mucho que ver con lo que quieres plantear. Ok, Claudia.
Ok, bueno, ya buscando en tus posicionamientos y en las iniciativas que te hiciste adherente o que también presentaste, me llamó mucho la atención que en el 2015 hiciste un pronunciamiento con respecto a que no se aprobara la cuenta pública de Javier Duarte. Hacías un exhorto al Congreso de Veracruz para que no se aprobara. Pero eso fue en el 2015, finales de 2015. Busqué 2016, nada. Terminaron campañas en el 2016, 2017 tampoco encontré nada. ¿Por qué? ¿Por qué ya te desinflaste? ¿Con respecto a qué punto? Si me permites. Después en el 2016, recordemos que el 12 de octubre fue cuando pidió licencia Javier Duarte y de ahí huyó para que después se le librara orden de aprehensión y ya no hubo posicionamientos de tu parte con respecto al tema de Javier Duarte de Ochoa. Ese es por un lado. Por el otro lado, te sigues llamando doctor. Yo tengo una maestría y hasta que no tengo un certificado de titulación me puedo llamar maestra. Igual tú. ¿Por qué si no tienes todavía ese grado, todavía no pasas con sinodales y todo, te sigues llamando como doctor? Esto es un doctorado trunco del 2004 y creo que es una usurpación de funciones, porque tú lo has dicho a veces, pero también a veces lo haces público de que tienes un doctorado cuando legalmente no lo tienes. Bien. Bueno, número uno, el dato que das. Aquí están, aquí los traigo por cualquier cosa que digas que no es cierto. Aquí está. Permito, sí. El dato que das es acertado. Sí, nosotros no queríamos que el Congreso aprobara la cuenta pública, 2015. Pero sin embargo el PAN la aprobó y pues eso ya hizo que se perdiera la oportunidad. El PAN la aprobó, espero le reclames a quienes aprobaron. Está Julio en Rementería. Pero también no nada más el PAN, fue también el PRI, que había una mayoría en el PRI. Así es, sí. En efecto. Entonces el PAN y el PRI se pusieron de acuerdo para aprobarle a Javier Duarte, a pesar de que ahí estaba el desfalco, y se la aprobaron. Entonces, ¿qué haces contra eso? Yo no tengo ni atribuciones, yo soy diputado federal. Pero ¿y después? Entonces, pues era un exhorto. 2016. Pero era un exhorto al Congreso a que lo hicieran. Después, sí, yo salí a la prensa pública a denunciar, ¿sí?, que no se había hecho nada con respecto a los asesinatos políticos o de periodistas, vamos a decir no políticos, ¿sí?, de periodistas en Veracruz, y a quien señalé directamente fue a Javier Duarte. Y está, puedes buscar en internet, cuando yo hice ese señalamiento. Es el de caso Narvarte, aquí está. Así es. Caso Narvarte. Así es, entonces no digas que no. Si lo hice, si te constaba, ¿por qué no lo mencionaste? No, pero yo te estoy preguntando, no evadas, te estoy preguntando te escucho. El caso de Javier Duarte, de desvíos de recursos, ¿por qué ya no hiciste ningún pronunciamiento? A mí me corresponde, sí, impulsar el juicio político, porque somos diputados federales, y entonces había que prevenir, antes de que se fugara, sí, había que desaforarlo a Javier Duarte. Cualquier intención de denuncia que se quedara en el aire nunca iba a proceder porque él gozaba de fuero. Entonces era un engaño, por ejemplo, el que hizo Miguel Ángel Yunes Linares, de lanzarse contra él y no pedir su desafuero, ¿sí? Se tenían las suficientes pruebas, acumulamos 7 cajas de pruebas para solicitar el juicio político de él, y ahí estuvimos en esa participación, ¿sí? Entonces era lo que correspondía. ¿Y por qué no yo pienso que lo quisieron encubrir, mandando a los medios de que Duarte es corrupto, de que no sé qué, pero nadie hacía el procedimiento que le correspondía, porque él era gobernador en funciones. Y una vez que se fugó y se fue, pues ya lo que quisieras hacer, pues ya lo dejaste ir. O sea, incluso lo extraditan bajo acusaciones de haberse subido a un helicóptero. 2017, y ya tampoco hiciste ningún pronunciamiento. Sí, ¿cómo no? Aquí está. Estoy señalando. Aquí está, te estoy trayendo los documentos para que veas que no hay ninguno. Y está en la página oficial del Congreso de la Unión. A ver, ¿qué quieres decir con eso? ¿Que yo me coludí con Javier Duarte? No, nada más te estoy preguntando. Entonces, ¿por qué no hiciste ningún pronunciamiento ya? Te estoy diciendo, sí, nada más te voy a decir algo más. Antes de que Duarte se volviera personaje que ahora se descubre que era muy corrupto, mucho antes yo señalé, ¿sí?, que si no se resolvía el problema de represión contra los jóvenes universitarios a los cuales se les golpeó,
fuertemente, fueron contra ellos, señalé directamente a Zurita. Y en ese entonces yo no era ni candidato ni nada. Señalé que ese era. Y dije, doy un mes, ¿sí? Porque si no, entonces voy a ir más a fondo. Y me puse a investigar al señor, ¿sí? Y eso de investigación pues fue muy sencillo, porque era evidente, estaba en notas periodísticas en las que se le señalaba actos de corrupción. Hice una valoración de cuánta corrupción se tendría que significar eso para tener lo que tenía Zurita, y dije, aquí hay otra cosa más, estoy casi seguro, ¿sí? Y lo señalé públicamente en la Plaza Lerdo, de que el señor Zurita estaba inmiscuido en problemas con el narcotráfico, es decir, que el dinero que acumulaba no solamente provenía de corrupción, sino también de hacerse guaje en la actuación contra grupos de narcotráfico. Y volví a señalar, y señalé directamente que si no lo corría, ante esas evidencias que estaban en internet, o sea, que eran públicas, ¿sí? Entonces quiere decir que él también estaba metido. Y dejé pasar el tiempo. Cuando vi que no lo destituyó, y fue algo frente a Palacio, ¿sí? Entonces también, ¿sí? Fui y señalé, dice, entonces eso quiere decir que Javier Duarte también está metido, ¿sí? En esa situación, ¿sí? Y no era ni candidato ni nada. ¿Y lo de tu ¿sí? Doctorado? Bien, ahora con respecto al doctorado, yo nunca he dicho que soy doctor. En la Universidad Veracruzana saben perfectamente, ¿sí? Que lo que hice fue una estancia doctoral, es muy diferente. Y nunca he presumido, yo nunca he firmado documentos míos. Aquí en la página del Congreso dice que tienes doctorado. Eso yo no lo hice, yo no lo puse así, ¿sí? No hay un documento en el que yo haya dicho que soy doctor. Entonces, ya afirmas que no tienes ningún doctorado. Yo hice una estancia doctoral, acabo de decir cuáles fueron las condiciones, es una estancia de investigación a la que me invitaron. Perfecto. Yo estaba haciendo en Inglaterra la maestría, terminé la maestría, inicié el doctorado, el PhD, durante 3 años, y es cuando me invitan a que yo hiciera una estancia doctoral. ¿Por qué? Porque la intención era que yo iniciara el doctorado en ingeniería, pero eso significaba la contratación, a lo cual yo ya no acepté, porque era contratación como investigador asociado en la Universidad Técnica de Hamburgo, a la cual yo no quise. Yo dije, pues les doy mucho las gracias, pero pues yo aquí me regreso para México, además porque tenía un compromiso con la Universidad Veracruzana que cumplir, y por eso me regresé, y se convirtió en una estancia doctoral en ese sentido, a la cual yo la solicité, o sea, que no se me inscribiera en el doctorado de ingeniería, porque yo quería saber en qué condiciones iba a trabajar allá, y pues tomé la decisión de regresar. De otra manera, lo que hubiera sido es que hubiera concluido el doctorado allá, pero también me hubiera tenido que quedar a trabajar allá, porque era un contrato como investigador asociado. Esa es la situación. Yo nunca presumí que fuera doctor en ningún lado. De hecho, cuando yo obtengo la plaza de tiempo completo, el documento que presento es mi título de maestría en la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Excelente. Adelante, Claudio Castro, por favor. Muy rápido, candidato. El candidato a presidente López Obrador ha dicho no mentir, no robar, no traicionar. Sí. En Veracruz, digamos, reflejaría, en caso de que usted sea gobernador, digamos, estas 3 afirmaciones. Sí, en la función pública tienes que actuar así. Sí, en la función pública tienes que actuar así. Bien. O sea, como funcionario público tienes que ser transparente, tienes que hablar con claridad, y no robar, no mentir, son de los principios que nosotros nos hemos impuesto. Muy bien. Autoimpuesto, diría yo. Aurelio, por favor, para cerrar. Rápidamente. Bueno, ya que mencionabas de otros personajes de la ultraderecha que sí están cerca de Andrés Manuel, mencionaría yo a Manuel Espino, que ese sí, ni modo que digamos que no. Ese viene directamente de la ultraderecha. Cuando lo dijiste, yo pensé en él. Dije, sí, pero también, y también, ¿no? Pero y hay otros, como Germán Martínez, otros personajes que vienen de esa... formación política. De esa formación política ideológica. Sí. Y bueno, y en Veracruz tenemos personajes también de no muy buena reputación que están en la alianza, como mencionaba yo, Alejandro Vázquez Cuevas, como el propio Gonzalo Guízar, expriista, expanista, exyunista, de todo, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta va en este sentido. Sí. Si llega a ser gobernador, ¿con quién piensas gobernar? Porque también eres parte de una alianza, de una coalición, y pues cada partido busca colocar sus fichas,
representantes, ¿no?, en el actual gobierno, que también viene de una coalición, pues le dieron muchas posiciones al PRD. ¿Tú cómo gobernarías? ¿Con quién? ¿A quién llevarías a tu gabinete si llegaras a ganar? Bueno, yo he hecho el compromiso con la sociedad de que en los cargos, en concreto en las secretarías, vamos a poner gente que tenga el perfil del área en que va a actuar. Es decir, en la Secretaría de Educación, un maestro, en la Secretaría de Salud, maestro o maestra, en la Secretaría de Salud, pues a una doctora, enfermera, un doctor, que tenga el mínimo conocimiento de haber administrado alguna vez algún hospital, sea particular o público, pero que haya tenido esa experiencia. En el caso de los maestros o maestras, pues hayan que tenido la experiencia de haber rechazado la reforma educativa, que es una política que vamos a implementar cuando seamos gobierno, de sustituir esa reforma por otra cosa. Aunque es federal, ¿no? Eso tendría que hacerse. No, te comento, en la ley general de educación se establece que la máxima autoridad educativa en un estado es el gobernador. Entonces, y también en la Ley General de Servicio Profesional Docente se establece que en el Sistema Nacional de Evaluación, en las entidades, quienes se deben incorporar a ese o pertenecen a ese sistema son los gobernadores. Entonces, con esas atribuciones es con la que vamos a detener. ¿Y qué harías con los compromisos políticos? Entonces, con los partidos que te apoyan? Porque de gratis no es, ¿no? No, pero tampoco es obligatorio. Pero lo que nosotros vamos a hacer es que nosotros estamos pensando en un gobierno incluyente. Un error, y aquí lo digo como autocrítica, que tuvimos cuando estuvimos en la izquierda durante un buen tiempo, es que fuimos muy sectarios. Y yo creo que eso mismo nos impidió inmediatamente crecer e insertarnos en los gobiernos. Y yo creo ahora que es un acierto de Andrés Manuel abrirse a otras opiniones, porque la gravedad de la situación así lo amerita. Estamos hablando de un gravísimo problema de corrupción que ha degenerado en otros problemas como el de inseguridad. Y entonces ya es la sociedad, no es Morena, no es PES, no es PT, es una sociedad que está mostrando un hartazgo y que ha aprobado una u otra, y entonces dice, pues yo creo que este es el momento ya de hacerlo. Es una sociedad, y si tú pretendes dar respuesta a esa sociedad, pues la tienes que incluir en la toma de decisiones, y es lo que voy a hacer como gobernador, incluir a la sociedad. Estoy proponiendo que al triunfo armemos las mesas de trabajo, donde ya ahorita incluso la última la acabo de cerrar ayer, era algo que me observaron y yo dije, sí es cierto, hace falta trabajar en ese sentido, para incluir a las personas que están preparadas, que pueden dar algún servicio público en la función pública, y que nos van a ayudar a resolver el problema de Veracruz. Y yo tengo que ser incluyente, estoy claro que no puede surgir todo de Morena, PES, PT, y obviamente el PES tendrá gente para proponer. O sea, aquí los partidos políticos están llenas de ciudadanos no vayan a poner al Pipo de Contralor. Bueno, que la sociedad lo decida, por ejemplo, ese es un punto interesante. Pero te voy a dar un punto importante, que la sociedad lo decida. Bueno, el de Contralor es interesante que la sociedad lo decida, por ejemplo. Pues Cuitláhuac García Jiménez, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos en este cónclave electoral en 2018. Gracias a nuestros panelistas, Claudia Guerrero Martínez, muchísimas gracias, doctor Claudio Rafael Castro, gracias por estar con nosotros. Aurelio Contreras, muchas gracias, nos despedimos. Nos hemos colgado, pero era muy importante conocer la visión de Cuitláhuac García Jiménez, como también de los otros candidatos que también han sido invitados. Nos invitamos el próximo lunes, nos vemos en esta misma frecuencia, por supuesto a través de Canal 33 y 101, en la máquina en el 97.7, y por supuesto a través de la internet. Que tenga buena tarde, buen provecho. Soy Luis Ramírez Vaqueiro.